Amigas y amigos, un domingo más vamos a seguir reflexionando, ¿no? El domingo anterior nos quedamos con la tradición sobre las parábolas de Jesús como una perspectiva que marca el carácter profético de Jesús en esa forma de pedagogía aparentemente muy simple, las parábolas, ¿no? Donde está la denuncia contra los puritanismos vinculado al anuncio de la apertura del reino a los sencillos, a toda la gente de la calle, ¿no? Hoy vamos a seguir en esa línea viendo cómo esa misma perspectiva crea cierto conflicto de Jesús con gente que le es muy cercana. Partamos hoy con el Bautista, Juan Bautista, ¿ya? Todos los evangelios, los 4, parten con el bautismo en el Jordán por parte del Bautista, de Juan Bautista, de Jesús, ¿no? El Bautista está bautizando, un bautismo de conversión en el Jordán, irrumpe Jesús en ese contexto, los 4 evangelios, ¿no? Y entonces los sinópticos narran que, estando Jesús ya bautizado, señalan sutilmente que una vez Jesús hubo sido bautizado y hubo salido del agua, dice Marcos, también Mateo, ¿no? Una vez hubo salido del agua, ahí se abrió el cielo e irrumpió la voz del cielo, la voz del Padre, con una paloma, un símbolo de paloma que lo cubrió, y esa voz dice: este es mi Hijo muy amado, el título mesiánico, ¿no? Este es mi Hijo muy amado, el Mesías es el Hijo de Dios, ¿no? Escúchenlo. Y viene lo que en los sinópticos quiere ser la forma de expresar la unción mesiánica de Jesús. Jesús constituido como el Cristo, el Mesías, el ungido por el Espíritu de Dios, ¿no? Pero marca la diferencia entre lo que es el bautismo de Juan, bautismo del agua, y el bautismo que una vez ha salido del agua, Jesús viene del cielo y lo penetra con su Espíritu. Ese tema, el bautismo por el Espíritu. El Evangelio de Juan, el 4º Evangelio, dirá en el capítulo 1, al comienzo, dirá: y Juan dio testimonio. Juan no narra el bautismo, sino que hace alusión a él siempre en forma muy importante, ¿no? Al bautismo de Jesús. Y dice el texto del Evangelio de Juan, yo he visto el Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. La frase de los sinópticos: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, ¿no? Por tanto, es la unción mesiánica por mano del Bautista, pero que no es el bautismo del agua, sino el bautismo del Espíritu, ¿ya? Cuando más tarde elabora el mismo Evangelio de Juan el significado del bautismo cristiano, el de Jesús, en el capítulo 3, en el diálogo con aquel fariseo Nicodemo, le dirá, y es la única vez que sale el Evangelio de Juan en la expresión reino de Dios, sale ahí 2 veces seguidas, ¿no? Le dice Jesús a Nicodemo, solo quien nace de arriba puede ver el reino de Dios. Viene de arriba, el Espíritu que desciende, ¿no? Y en el versículo 5 sigue: quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, aludiendo al agua y al Espíritu a la nueva alianza de Ezequiel 36-25, ¿no? El Espíritu que penetra en el corazón y cambia la conciencia, que motiva la libertad, ¿ya? Ese es el tema, ¿no? El contraste entre Juan y Jesús, por tanto, marca todavía una tradición de antigua alianza, ese texto de Lucas 16-16, que contrastará la figura del Bautista con la de Jesús, ¿no? Y por tanto la diferencia de su significado bautismal. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciada la buena nueva del reino de Dios y cada uno se hace violencia para entrar en él. Hay que violentarse, hay que cambiar de mentalidad, pasar del puritanismo legal a la apertura del corazón que acoge, ¿ya? Que se relaciona con todos los de la calle, ¿no?
Dios es un espíritu acogedor, ¿no? Ese tema marcará la diferencia entre las expresiones rigoristas de Juan, que recoge Mateo 3, Lucas 3 también, cuando les dice, estaban asustados, accediendo, esperaban la irrupción del reino, que venía la purificación y el juicio divino, y les dice, ya el hacha está puesta en la raíz del árbol, y si no se apuran, se corta el árbol y quedan fuera. O bien con otra imagen, viene el Mesías a aventar la era y quemará la paja para quedarse solo con el grano. Nada de paja, puro grano. Un puritanismo fuerte, ¿no? Viene Jesús, y entonces en Mateo 9 al 11, el Evangelio de Mateo y paralelos, ¿no? Es cuando se produce ese contexto en que el Bautista ha sido tomado preso por Herodes, está preso, y en la cárcel, dice el capítulo 11 de Mateo, en la cárcel escuchó el Bautista lo que Jesús hacía y decía. Jesús se ha rodeado de gente sencilla, pescadores que eran pecadores por oficio, tiene publicanos entre sus discípulos que no los entraban ni entraban en la sinagoga, mucha mujer y no toda de buena fama como María que lo seguía, y además lo que dice Jesús, su predicación acogedora a publicanos, a pecadores. En Mateo 9 ya pone una escena en que cura a un paralítico, signo de impureza, ¿no? Expulsa a un endemoniado, cura a una mujer hemorroísa, ¿no? Después llama a un publicano, a Leví, para que lo siga, etc. Justo toda una serie de gente que encontramos en el famoso texto de los Esenios de Qumran, esa regla puritana, judía, contemporánea a Jesús, encontrada en el año 47 en el Mar Muerto, ¿no? La regla de Qumran, dice esa regla lo siguiente, ¿no? Dice, estos son los hombres del nombre que se presentarán para participar en el consejo de la congregación de Israel junto a los hijos de Sadoc, los levitas, entre los sacerdotes. Aquel que esté manchado con alguna de las impurezas del hombre no podrá entrar en la congregación. Tampoco los que estén manchados con alguna impureza de las que se prohíben para entrar a la asamblea, como sería toda persona con algún defecto corporal, los cojos, los mancos, los tuertos, los ciegos, los sordos, los mudos, los que tengan algún defecto que les deforme la figura, o sea, los leprosos o los demasiado viejos. Ninguno de todos ellos deben tomar asiento en la asamblea de la comunidad, porque contaminan, y dará una razón, que ninguno de ellos entre a formar parte en la reunión de los hombres del nombre, puesto que los ángeles de santidad están cada uno en su lugar. Los ángeles de santidad. Probablemente a este texto hace alusión Jesús en Mateo cuando dice no excluyan a ninguno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles ven la faz del Padre. Esa respuesta paradójica a este texto excluyente de los esenios de Qumran. Ese contexto esenio marca cierta relación con el puritanismo en cierto lenguaje del Bautista. Entonces en el capítulo 11, cuando el Bautista dice que oyendo lo que decían de Jesús, le entró la duda sobre Jesús. ¿He bautizado bien o me precipité? Y manda a algunos discípulos a preguntarle honestamente a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? La duda de fe en Jesús de Juan Bautista. Y en ese contexto es cuando Mateo pone, como respuesta de Jesús, primero pone el contexto de estas curaciones de cojos, leprosos, etc., que ilustran la respuesta que él le da a Juan Bautista. Vayan al Bautista y díganle lo que han visto y oído, le dice, que los cojos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos resucitan, y los pobres reciben el anuncio del reino, les dice. Y acaba con una advertencia. Y feliz de aquel que no se escandalizará porque la cosa es así, porque el reino es de los pobres. Cuidado, Juan, que el hecho de que tú esperaras otro mesianismo más puritano no te deje a ti fuera del reino. Esa es la respuesta. A continuación aparece en Mateo 11 Jesús dando un piropo sobre Juan. Era un gran profeta, austero, ¿ya? Pero termina ese elogio diciendo, pero el más pequeño en el reino
es mayor que Juan Bautista, el más pequeño del reino. Y ahí viene una tradición de autobiografía de Jesús, que es autobiográfica porque si no nadie se habría atrevido a ponerlo en boca de Jesús. Cuando dice que salieron a ver al desierto a una persona que lo pasaba bien, no, era una seta Juan Bautista. Dice, y vino el Bautista que no comía ni bebía y no le dieron boleto, porque dicen, es un exagerado, ¿no? Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un comedor y bebedor, amigo de publicanos y de mujeres de mala vida, y tampoco me creen a mí. Eso es autobiográfico. No que fuera así Jesús, sino que él lo dijo, como contraste con Juan Bautista. Ese es el tema. Por eso podrá decir Jesús, las prostitutas les pasan delante en el reino de Dios, que no es viva la prostitución, es viva la gratuidad. Cuidado con el puritanismo. Ese es el tema, ¿no? Toda esta perspectiva marcará, a partir de ahí, no se habla más de Juan Bautista en el Evangelio. Y la tradición cristiana asume que Juan cambió de opinión, dejó su puritanismo y creyó que Jesús que había bautizado bien, ¿no? De hecho, vendrá después la tradición de Juan en Mateo 6 y en Marcos, cuando vienen los discípulos y le cuentan a Jesús que Herodes ha matado al Bautista. Y viene la narración del martirio del Bautista, que cuentan Mateo y Marcos, ¿no? Con detalle, todo el tema de Herodías, que baila, esa frivolidad de Herodes, que porque su hija hace un baile lindo, no se atreve a decirle, a contradecir que él ha prometido que le daría lo que pidiera y hace matar a Juan Bautista, ¿no? Fíjense que Lucas no narra esto, Marco y Mateo sí, y quizá Lucas no lo narra por crítica a esa frivolidad. Lucas 3:20 solo dirá, a todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel, y no habla más de él. Y por otro lado será también Lucas el único en los sinópticos que cuando a Jesús lo van a crucificar, Pilato lo manda a Herodes, solo lo cuenta Lucas, lo manda a Herodes, y Herodes quería ver a ver si Jesús le hacía una exhibición particular, milagrosa, y Jesús por dignidad mesiánica no le abrió ni la boca, tanto que Herodes lo despreció, y ese día volvieron a ser amigos Pilato y Herodes, dice, ¿no? Es la dignidad, lo mismo que Lucas, ¿no? Y ahí sí que coincide la dignidad mesiánica de Jesús, frente a este tema de Herodes, ¿no? El silencio de Jesús, con la dignidad martirial de Juan Bautista, muerto por Herodes por dignidad de él, porque no le disimuló la crítica por poder que tuviera, y murió mártir. Y así entra en el reino, forma parte es del reino de Dios. Cuando sean perseguidos por causa del reino, suyo es el reino de Dios. Y en ese sentido el Bautista termina en forma martirial con la pertenencia a ese reino de Dios que acoge a todos los perseguidos y rechaza el poder perseguidor. Ese es el tema de Juan Bautista. El próximo día veremos otra situación de cierta ambigüedad desde la perspectiva de Jesús, ¿no? El reino de Dios como irrupción a toda la gente de la calle, que es la relación de Jesús con sus parientes. Veremos la relación conflictiva de Jesús con sus parientes y su significado profundo que tiene ahí. De eso vamos a hablar el próximo día. Que estén bien, buen domingo.